Muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial de CNN Chile en este 21 de mayo. Tercera cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, un discurso de 2 horas y 3 minutos en el que, pese a la guerrilla de declaraciones previas entre gobierno y oposición, el mandatario no fue interrumpido ni una sola vez, y más allá de algunas pancartas que no mostró la señal oficial y chapitas de uno y otro sector, pasará como uno de los más tranquilos de los últimos 22 años después del retorno a la democracia. Pero es del contenido que queremos hablar esta noche con actores sociales, académicos y analistas. Me acompañan Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional, catalogado como uno de los halcones de RM. Buenas noches. Buenas noches, no, Paloma, no. Francisco Figueroa, expresidente de la FET, estudiante de periodismo y actual asesor de Gabriel Boric, el hombre detrás del trono, dicen. No sabía. No sabía. Me vengo a enterar hoy día aquí. Y Felipe Husser, presidente ejecutivo de Voto Inteligente, una organización que se ha dedicado a estudiar nuestra clase política y que elaboró un sitio en internet, www.deldichoalhecho.cl, dedicado a desglosar los anuncios presidenciales de las últimas cuentas. Bienvenidos a los tres y vamos al grano. Comienzo con usted, señor Desbordes. Muchas gracias por venir. Vamos directamente. Hoy día el presidente hizo una cuenta pública en medio de un ambiente muy tranquilo, pero también afuera llegó mucha gente a apoyarlo, y entre la gente que estaba apoyándolo, entre militantes, habían una 50 de mujeres que dijeron que habían sido llevadas a la playa por un jugo y por un Chocman. ¿Acarreo, le pregunto? Es imposible que haya invitado a alguien a la playa. La gente hoy día probablemente se les invitó a acompañar al presidente, y eso en términos tradicionales puede ser considerado acarreo, sí, es probable. En los últimos 20 años se ha llevado gente a que apoya al presidente, al frontis. Hay una preocupación porque se ha ordenado. No sé si es una tradición, pero es que hay que tener un orden mínimo ahí. Lamentablemente no se puede dejar pasar abiertamente. Los detectives lesionados graves demuestran que no todo el mundo va con ganas de pifiar o aplaudir, que es lo absolutamente lícito en estos casos. Hay gente que va con intenciones bastante más violentas, y por lo tanto hay que tener un cierto control de lo que pasa, al menos en el lugar más complejo desde el punto de vista de seguridad, que es el frontis del Congreso. Y en ese contexto sí se lleva gente en los últimos 20 y tantos años, y la verdad es que... Pero es una teoría como del empate, si los otros llevaban en los últimos años, nosotros también llevamos. No es del empate, estoy explicando por qué se hace. Hay una razón que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con tener un cierto control de lo que está pasando frente al lugar. Obvio que nos gusta escuchar que al presidente de turno lo saluden y lo aplaudan. Es parte también de lo que para Chile hacia afuera sale, y sobre todo tiene que ver, te insisto, con un tema de seguridad. No se puede abrir para que se instale quien quiera. ¿Cuántas personas habrá sido? No tengo idea. Yo lo vi esto en la prensa, no tuve a cargo, ni coordiné, ni me pidieron, ni mandé, ni convencí gente para que fuera, pero los que fueron, sé que porque lo veía en Twitter, sabían que iban a apoyar al presidente, y enhorabuena. Mucha gente quería ir y tenía miedo, tenía susto de aparecerse por el Congreso con los anuncios que había de protestas y los hechos posteriores de un grupo minoritario. Siempre decimos eso, un grupo minoritario, pero que dejó destrozos, que dejó 2 detectives hoy día gravemente heridos en la clínica, en el Hospital Van Buren en Valparaíso, demuestran que el miedo tenía fundamento. Pero más allá de las formas, ahora comencemos a hablar del fondo. Y quiero seguir con Felipe. Felipe, ustedes tienen este sitio donde desglosan todos los anuncios presidenciales de los últimos 21 de mayo. El presidente en este discurso partió pidiendo perdón, una cosa que es bastante inusual, que nunca había hecho. Dijo: pido perdón por lo que no hemos hecho, pero siento que hemos cumplido bastante. ¿Cuál es tu opinión respecto a esa frase? Teniendo los datos que, respecto a la última cuenta pública, hablan de un 56% de logros. Sí, a ver, yo creo que siento que hemos cumplido bastante. Puede quedar un poco en el aire. Lo que es concreto hay que revisar con antecedentes, con datos duros en mano, qué es lo que efectivamente se ha avanzado. De eso se trata del dichoalhecho.cl, un análisis bastante desglosado, desagregado cada una de las promesas. Y lo que uno observa es, en este discurso 21 de mayo puntualmente, que hubo menos ofertones que lo que hubo en años anteriores. Nosotros observamos que el 2010 se hicieron 69 promesas, el 2011 se hicieron 96, y este año hubieron bastante menos. Yo conté 10. 10 promesas. Bueno, sí. Veremos qué son las 10. Nosotros vamos a revisar todos los antecedentes con un poco más de calma para mañana. Pero porque había algunos que se repetían. Bueno, claramente hay menos, y eso puede ser en parte porque
se baja la expectativa. A 2 años de gobierno, quizá el gobierno está entendiendo de que no es tan difícil, o sea que más bien es mucho más difícil gobernar de lo que se creyó y por tanto se baja la expectativa respecto a los anuncios. Y hay que hacerse cargo también de las cosas que faltan, y eso también creo que es un aspecto que falta. Uno de los puntos débiles que ustedes citaban en el análisis que hacía Voto Inteligente era que una de las promesas que no se habían cumplido, o se habrían cumplido en un 30 y tantos %, era educación. ¿Tú cómo sientes este discurso en materia de educación? ¿Se dijo mucho y con poco contenido, como dijo Gabriel Boric en una intervención durante el día? Bueno, a mí me gustaría, Francisco, después que vaya al detalle de cómo él también lo percibió a propósito de si que se dio o no respuesta a lo que propone el movimiento estudiantil. Nosotros observamos respecto al 21 de mayo anterior solamente un 33% de cumplimiento y en general un incumplimiento respecto a lo que se propuso en el periodo de campaña. Nosotros, en términos agregados, observamos que solamente un 24% de los proyectos o de las iniciativas o las promesas hechas en campaña que tienen que ver con iniciativas de ley, que finalmente es lo que efectivamente pasa en el Congreso, no se ha avanzado. Y muchos de estos temas no nos estamos haciendo cargo, y si bien se rescataron las luces de los avances que existen, faltó también hacerse cargo de todas las deudas pendientes y en ese sentido un 24% de cumplimiento en materia del programa de gobierno y solamente un 56% de cumplimiento de lo que fue el discurso del 21 de mayo anterior. Educación es un ejemplo de eso y solamente un 33% de cumplimiento. Francisco, quiero seguir contigo. ¿Cómo lo viste tú? Pero quiero que partas por lo positivo. ¿Qué positivo le viste al discurso del presidente Piñera en materia de educación? Después vamos a ver los temas que faltan, pero partamos por lo positivo. Bueno, primero decir que la presentación que se me hace de asesor de Gabriel y el hombre del trono no se ajusta. Somos simplemente compañeros de 2 proyectos, de una fundación y de un colectivo universitario. Ahí la gente que está detrás de Gabriel son los estudiantes que representan. Entonces, bájalo bien claro. Positivo, lo primero es que cuáles son los principios de los cuales partimos para decir que es deseable en educación, que es deseable en políticas sociales en general. En ese sentido, yo no creo que haya sido, como algunos dicen, un discurso carente de temas de fondo. Tenían temas de fondo. Y hay 2 frases que lo grafican. Uno, cuando el presidente usa la analogía de la vida como una cancha en la que el Estado debe nivelar, devela el corazón del proyecto político de las 2 derechas chilenas, en el fondo, que conciben que el bienestar se consigue a partir de la competencia, ¿ya? A costa de los demás y no con los demás. En el fondo ellos creen en una sociedad en la que el éxito de unos depende del fracaso de otros, ¿ya? Y después, afuera del discurso, el ministro Larraín dice una frase, yo la tengo textual aquí escrita, dice: los hemos hecho tan bien, nos ha ido tan bien, que vamos a poder compartir una parte de esos beneficios con los más necesitados. La política del chorreo. La política, no solamente del chorreo, sino que la idea de que la dignidad de la gente tiene que esperar a que haya un año electoral o a que los ricos sientan la necesidad de compartir o se sientan satisfechos para que puedan, a través de bonos, becas, créditos, obtener algo de dignidad. Y nosotros lo que decimos es no más caridad, no más de eso, sino que derechos universales para la gente. Y en ese sentido, como partimos de ese principio, no hay nada positivo posible en su discurso. Incluso si se hubiesen cumplido todas sus promesas, el presidente habló de la gratuidad y él dijo tajantemente que no era justo que el sistema educacional fuera gratis para todos. Exacto. Porque no podíamos subvencionar la educación de los más ricos. ¿Eso para ti no cuenta, no corre? ¿Lo descalificas? ¿Es un mal punto de partida? Es un tema central de discutir. ¿Por qué? Porque los argumentos que usa el gobierno para decir que la gratuidad no es deseable es que no están dispuestos a financiar la educación de los más ricos. Nosotros tampoco, y por eso decimos una reforma tributaria de verdad, que le exija a las empresas de los más ricos que tributen, no como hoy día que no están pagando prácticamente impuestos. Después dice que no están dispuestos a despilfarrar los recursos del Estado pagando la educación a los más ricos. Bueno, si es por eso, preocúpense de abolir el lucro, de regular el sistema en su conjunto, de no seguir subsidiando la educación privada, que es forma de despilfarrar recursos de todos los chilenos. Y en tercer lugar, los ricos en este país son tan pocos, se conocen entre ellos, se casan entre ellos, veranean donde mismo, que la verdad es que no tiene mayor impacto financiar la educación de esa gente, pero sí tiene beneficios positivos, que es construir un sistema que permita integración social, que permita conocernos, que no construya apartheids educativos como en Sudáfrica. Hoy día sucede eso mismo en Chile, pero por clases sociales. Que con nosotros la subvención estaría aumentando. Reproduciéndose. Las políticas de focalización del gasto social, Mario, reproducen eso. ¿Por qué no se habló nunca de educación pública? De fortalecer la educación pública y en vez de eso, de subsidio.
A ver, primero que todo yo lamento que Francisco está empezando en estas líderes públicas, caiga en los vicios de ser caricatura de la persona que piensa distinto, porque nosotros no estamos por quitarle a uno, no estamos por el chorreo, no estamos necesariamente por una política que solo se limite a que, casi con una lógica darwiniana, el que pueda sobrevivir lo haga. Eso no es verdad. Es muy lamentable cuando caemos en esas caricaturas y descalificaciones de paso, porque contiene una descalificación. Nosotros como el gobierno, el presidente Piñera... Yo te escuché, Francisco, dame un segundito para que no entremos en también la idea es que hagamos un debate, que conversemos entre todos, pero ahora le toca al señor Deportes. Yo te digo, Francisco, con toda sinceridad, me parece que lo que tú dices no se ajusta incluso a los hechos. Y cuando tú ves, y solo te voy a mencionar 3 o 4 cosas, el postnatal de 6 meses es una política concreta, redistributiva, donde hay un subsidio que entrega el Estado a las mujeres para que, sobre todo las que más lo necesitan, tiene un tope, que son 60 UF, a las que necesitan para que tengan de verdad la posibilidad de estar con sus hijos 6 meses. Eso cuesta muchísimo dinero, para nosotros nos parece súper bien gastado. Nosotros en Renovación estamos por la economía social de mercado, no economía de mercado común y corriente, sino que un apellido, porque entendemos que el Estado tiene un rol. Y nos parece razonable que al Estado le corresponda meterse la mano al bolsillo 1, 10, 1000 veces si es necesario. Y no estamos por un Estado chico, grande o mediano, sino con el Estado necesario. ¿Crees en los derechos o en los bienes de consumo? Pero obviamente que los derechos, pero no compartimos contigo algunos puntos de vista de los derechos, y en eso yo no tengo por qué aceptar, digamos, que tu postura es la correcta. Si es parte de las reglas del juego y en eso te pido también comprensión. De repente los jóvenes del movimiento estudiantil parten de la premisa de que lo que ellos están diciendo es la verdad absoluta y revelada, y por lo tanto el que no está de acuerdo con eso está no solo equivocado, sino que casi es malo. Bueno, pero el presidente valoró las movilizaciones sociales y el idealismo juvenil. Todos lo valoramos en muchos aspectos. Y yo quiero preguntarle a Francisco si a partir de este punto del discurso van a seguir las movilizaciones y podemos seguir conversando. Sí, o sea, de todas formas, que esta idea de que somos idealistas, lo que dice entre líneas es que todos los principios de igualdad, de justicia, de democracia son en el fondo solamente ideas de jóvenes idealistas, pero no son cuestiones concretables en la política, en políticas de Estado concretas. Entonces, y esto no es solamente... Es lo mismo que dice ahora el secretario general de REN acá, que dice que nosotros queremos tener la verdad, ¿no? Nosotros tenemos un principio de sociedad que regula las políticas que creemos deseables, en este caso para educación, y eso hay que discutirlo. ¿Qué es mejor, qué es peor que otra? Lo que nosotros decimos es que el principio de focalización del gasto social, la negación de derechos universales, crea segregación. Pero tenemos que tener un punto de partida y de diálogo. Ayer el mismo ex ministro de la presidenta Bachelet, Francisco Vidal, decía, no sé si Boric cree que saliendo una vez al mes a protestar van a lograr cambiar la educación, se necesita sentarse a conversar. ¿Cuál es el punto en común? Nosotros no estamos de acuerdo con gratuidad y no lo vamos a conceder porque nos parece que es injusto. Hoy día el país requiere muchas cosas. Hay mucha gente pobre, mucha gente que necesita, mucho emprendedor pequeño que necesita ayuda, mucha gente que está carente de muchas cosas como para estarle financiando la educación a los que pueden pagarla. Ahora, hay que financiársela obviamente al que no puede, y al que teniendo las necesidades, la capacidad, las potencialidades, quiere estudiar donde quiera, técnico, profesional, superior, lo que quiera, y sobre todo prebásica y básica, que es las áreas donde estamos más carentes hoy día. Para nosotros la movilización no es un fin en sí mismo, o sea, nos hemos visto obligados a movilizarnos, y ahí el exministro Vidal tiene que estar muy consciente de eso. Estamos en la calle porque ellos gobernaron para los empresarios y para continuar una política de educación que inauguró la dictadura. Si no lo hubieran hecho, quizás no tendríamos la necesidad de estar marchando. Entonces, que se haga cargo de eso. En segundo lugar, nosotros sí estamos dispuestos a avanzar. No somos ingenuos. Esto requiere un gran acuerdo social. Estamos hablando de un cambio profundo, ¿ya? Y estamos dispuestos a avanzar por gradualidad, pero siempre que sea en la dirección correcta, ¿ya? Y ahí estamos dispuestos al diálogo. Siempre hemos estado dispuestos al diálogo. El año pasado partimos el año invitando a distintos actores políticos y sociales a presentar sus propuestas. ¿Qué faltó en educación el año pasado? Ustedes tenían un 33% de las promesas cumplidas. Sí, efectivamente, hay cosas que se han anunciado y que no se han cumplido. Se comprometió, por ejemplo, el año pasado la creación de una subsecretaría de educación superior, lo cual no ha ocurrido. Se comprometió el año pasado también la modificación al AFI, lo cual tampoco ha ocurrido. Se volvió a reiterar una promesa que se hizo el año pasado también respecto al acceso universal en la educación preescolar. Hay cosas... Reitero, hay cosas que son positivas. Me gustaría también poner sobre la mesa algunos de los anuncios positivos que se han hecho en materia de educación. Hay cosas como extender el CIMSE hacia otros sectores, la tecnología de la información, educación física, inglés. Está la idea también de reemplazar, bueno, lo vimos como una respuesta también al movimiento estudiantil, el rol de los bancos en la administración del crédito universitario. Creo que hay cosas
positivas, pero también, como decía antes, hacerse cargo de aquellos aspectos que ya se han comprometido, que se han vuelto a anunciar, todavía no hemos visto avances, y otras cosas que se anunciaron y que no había un avance alguno, como la creación de la Subsecretaría de Educación Superior, la modificación al AFI. Y el otro día, a propósito de lo que ustedes están discutiendo, me gustaría hacer mención a lo que dijo el presidente a su frase respecto de que los niños no marchan, y que la voz de los niños se escucha muy fuerte en la moneda. Y que yo no vi al presidente refiriéndose al movimiento social, no solamente estudiantil, sino que al movimiento social en otros sectores, como lo que ocurrió en Aysén, en Calama, Freirina, como etcétera. Lo que está ocurriendo exactamente en Freirina, no se hizo mención al movimiento social por su nombre, y considerando el respaldo que tiene ese movimiento social, uno hubiese esperado quizás algunos anuncios que dieran respuesta a lo que esos movimientos están reivindicando. Así que vi también ausencia de un tema que para el país es sumamente importante. Mario, no vimos en la transmisión oficial, o solamente muy someramente, varias pancartas, no fueron muchas, fueron 3, 4 pancartas, respecto a Freirina, precisamente, que se le pedía al presidente que escuchara a Freirina, que no hubiera represalias contra la población. Llevan 3 semanas y aparentemente si un movimiento, si un pueblo no reclama, no obtiene, que es lo que hemos visto en varias otras oportunidades. A partir de eso, después de la cuenta pública, el ministro Manelich dijo que iba a trasladarse hasta la tercera región, porque probablemente estábamos frente a una emergencia sanitaria. ¿Es necesario que lleguemos a una manifestación, a que los parlamentarios saquen pancartas para que se escuchen? Yo creo que la postura del gobierno quedó claro hace 2 semanas atrás con el trabajo que está haciendo la intendenta local. Yo creo que no se puede incorporar todo en el discurso del 21 de mayo. El tema del CAE, por ejemplo, fue largamente debatido, discutido, anunciado hace unos meses atrás. Entonces, haberse extendido más en eso, por ejemplo, y en una serie de otras propuestas más, habría sido incluso provocado críticas al presidente de la República. En términos de la situación en Freirina, todos queremos que se solucione. Es una empresa que fue autorizada en el gobierno de la presidenta Bachelet, los términos que hoy día está funcionando. Pero la fiscalización le correspondió a usted. Sí está siendo fiscalizada y está siendo clausurada por esta administración, y por lo tanto se están tomando las medidas respecto a lo que ahí pasa, que es absolutamente inaceptable. El ministro concurre ahora personalmente porque la gente ha pedido que vaya un ministro, no les parece suficiente con las autoridades locales, yo lamento eso, pero el ministro va, y lo más probable es que ahí se van a tener que adoptar medidas drásticas con una empresa que lamentablemente, producto, entiendo, de fallas en el sistema de desechos, está hoy día provocando situaciones que son inaceptables para la población de Freirina. Eso estamos lo que parece inaceptable es que cada vez que una población tiene una demanda, hace un movimiento y solo así consigue una respuesta. No, es que son muchas las respuestas que se dan sin haber manifestaciones ni movilizaciones, y esas no aparecen aquí en CNN, no aparecen en TVN, porque no son noticias. Es normal que ustedes no las muestren porque no provocan noticias el que se solucionen temas en muchos lugares distintos. Cuando se solucionen Freirina vamos a ir. Nosotros hacemos una pausa aquí en CNN Invita. Siga con nosotros, estamos analizando el discurso del presidente. Esto es CNN Invita en un día especial de 21 de mayo, analizando el discurso del presidente Sebastián Piñera junto a nuestros 3 invitados en este panel. Estábamos hablando de Freirina, pero también de educación, y durante la pausa hablábamos de este modelo que según Francisco se había instaurado un sistema de libre mercado. Mario lo estaba defendiendo, Felipe estaba sacando sus apuntes respecto a cuán efectivos sean las declaraciones de uno u otro. ¿Por qué no es posible en este país, con los niveles de ingreso que hay, somos un país de la OCDE, llegar a la gratuidad de la educación, por lo menos en la gratuidad en alguno de sus niveles? Somos un país de la OCDE, me tocó mucho reportear nuestro ingreso a la OCDE mientras estaba en Europa, vi el modelo europeo, que es un modelo bastante menos de segregación que existe acá, donde a lo mejor mi hija podía ir a un colegio donde estaba el hijo del gran empresario y el hijo del kiosquero, y todos iban a la misma escuela y nadie era más o menos. ¿Por qué en Chile no podemos tener un sistema así? Sí se puede, y es allá donde hay que entender, y es lo que el gobierno ha dicho. Cuando el gobierno quiere promover supervisión, aumentar los recursos de la educación pública, una mayor supervisión, mayor control. Pero la subvención no apunta a eso. La subvención hace que se junten los que ganan 300.000 pesos, 200.000 pesos, 100.000 pesos, y así el más pobre que viene. Señor Desbordes, porque si usted está de acuerdo con la educación pública, Francisco, y quiere ir hacia el modelo de los países que tienen estado de bienestar en Europa, tiene que cambiar ese partido. El único que viene de la educación pública básica y media y harto pobre que soy yo en la mesa, lo conversábamos recién. Ese chantaje moral yo no lo voy a aceptar, no es un argumento para una discusión. Espérate un poquito.
vista. No es argumento. En ese mismo contexto te digo que la escuela y el liceo donde yo estudié sigue estando igual de mal, y eso compartimos con Francisco. Y las universidades estatales Francisco. No sé si las estatales. Entonces cuando uno discute... Lo invito a la UPLA, lo invito a la UFRO, lo invito a la Valparaíso, lo invito a todas esas universidades para que vean cómo están. Perfecto. Entonces en ese marco en donde la subvención, como dices tú, no es el problema, yo te digo que probablemente sí sea gran parte del problema. En estos últimos 20 años la subvención ha crecido nada, y no es culpa de los gobiernos de la concertación, sino no estoy criticando la concertación, y no quiero caer en eso, porque tampoco, mira, un pequeño paréntesis, no es creíble cuando aparece Osvaldo Andrade saliendo del Congreso y encuentra todo malo, ni tampoco cuando tú encuentras todo bueno. Esas dos posturas son equivocadas. Pero mantengamos la discusión acá, porque es súper fácil sacar la discusión con alguien que está fuera. En términos estar de la por educación pública es estar por el financiamiento a las instituciones públicas en todos los niveles, no por el financiamiento a la demanda. Pero y eso es muy distinto a la lógica. Anda a darte una vuelta por Cerro Navia, ve los de establecimientos educacionales que dejó la Cristina Girardi y los que tiene ahora Lucho Plaza. Dos alcaldes de distintos signos. Muy buenos establecimientos en infraestructura. Lo que hay que avanzar ahí, obviamente, es en calidad. Lo que hay que avanzar es una mayor subvención que te permita ir avanzando en lo que hoy día no podéis dar. Una mejor calidad en la educación, porque tiene que ver también con los recursos, y los recursos son pocos, son escasos. Hay una subvención escolar preferencial que se creó hace 4 años atrás, 5 años atrás, que está mal, a mi juicio mal una reforma más agresiva, a lo mejor, que permitiera este financiamiento público. Nosotros creemos que la reforma tributaria que se hizo por este gobierno es la suficiente para lo que entendemos. ¿Por qué no alcanza? Porque con estos 1.000 millones no alcanza para financiar pero es que no son todo 1.000 el millones. sistema. El que dice que son 1.000 millones lo que está haciendo es no entender lo que el presidente ha planteado 20 veces. Lo que se requiere son 4.000 millones. Lo que pasa es que como tenemos 3.000 financiables con el erario nacional normal, hay que hacer una reforma para conseguir los otros 1.000. Ya se están aportando los otros 3.000. ¿Se requieren 4.000? Efectivamente se requieren 4.000, eso no hay duda. La reforma tributaria no es la única vía por la que se va a financiar la educación. Es para juntar las lucas que te faltan. Nada más que el eso. problema con la reforma tributaria no es solamente cómo se recauda, sino que cómo se financia después la educación. Cuando se financia a través de financiamiento a la demanda, a los estudiantes, concebidos como consumidores, eso es un despilfarro tremendo de plata. Los recursos que se recaudan por vía de una reforma tributaria de verdad, no este ajuste de chauchera, digamos, es financiamiento a las instituciones. Cuando se cita y se celebran modelos europeos, el modelo finlandés, que son gratuitos, se financian directamente. Se habló de fin del lucro en alguno de los discursos anteriores. En este yo no lo vi, pero puedo estar pecando de falta de memoria con respecto a los anteriores. Nunca se ha mencionado. No se ha mencionado. De hecho, por eso no voy a entrar un poco en la discusión, porque lo que nosotros hacemos como fundación es revisar o hacer una accountability o rendición de cuentas respecto a las promesas que se han hecho. En este caso, claramente, una propuesta en la dirección de una educación gratuita o a propósito del rol del lucro es un área que no se ha mencionado. Entonces, no podemos hacer una rendición de cuentas respecto a una propuesta del Ejecutivo que no va acorde, al parecer, al modelo que propone el Gobierno. Entonces, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno en cuanto a las propuestas que has analizado tú? Bueno, el Gobierno ha avanzado en otras líneas, se ha focalizado en materia de educación preescolar, garantizando acceso a eso. Se ha aumentado también el subsidio de la educación preferencial de un 40%, ahora se anunció un 60% del sector más vulnerable. Insisto, hay algunos temas también pendientes que se habían hecho anuncios con anterioridad respecto a la modificación del AFI, respecto de la Superintendencia de Educación, tampoco algo que se ha avanzado, la Subsecretaría de la Educación Superior, pero claramente no hay un cuestionamiento del modelo por parte del Ejecutivo. No hay temas de fondo, no hay anuncios de temas de fondo en este 21 de mayo, porque esa es la crítica que muchos hacen desde la oposición, no solamente desde la oposición. Tema de fondo. Tema de fondo. No, yo la verdad es que en temas de fondo yo eché de menos anuncios, por ejemplo, en materia de reformas políticas. Hubiese esperado, a propósito del apoyo del presidente de Renovación Nacional al binominal, algo que faltó. Se volvió a anunciar ya por tercera vez el rol o la votación de los chilenos en el extranjero, cuando se trató de un proyecto de ley que ya se ha rechazado en 2 ocasiones. El presidente va a volver a insistir en lo mismo. Creo que materias de fondo. Para eso necesitaba un apoyo político mayor. En el campo de la educación, al menos en términos de la respuesta que se le pudo haber dado al movimiento estudiantil, también hubo algo ausente.
Y en el tema político, Mario, su partido se ha acercado bastante a lo que es la democracia cristiana para llegar a una fórmula y reformular el binominal para las próximas elecciones. Tal vez eso permitiría que la gente se estimulara un poco más a votar ahora que el voto es voluntario con esta ley de inscripción automática. ¿Por qué no se ha avanzado más? Porque el presidente no lo incluyó, no tiene el respaldo. El presidente ha anunciado los 2 años anteriores y ha sacado adelante varias reformas que son extraordinariamente importantes. O sea, la de primarias que sale ahora, esperamos el proyecto de ley, la inscripción automática y el voto voluntario, que es una reforma gigantesca. Así es. Está promoviendo el presidente, lo anunció hoy día, una modificación a la ley de partidos políticos. A nosotros nos gustaría que todos los partidos políticos elijan a su autoridad un militante un voto. A mí me acaban de elegir 20.000 militantes, que puede ser poco para alguien, pero participar 20.000 personas en una elección es algo interesante, ¿cierto? Francisco, ¿tú estabas inscrito? Yo estoy inscrito, sí. Estabas inscrito, eres de los que estabas inscrito. No eres de los 5 millones que tiene que ir a cambiar su domicilio o actualizar domicilio. Excepción en mi generación. En la generación, sí. Ajá. ¿Y por qué no se sigue avanzando? No nos desviemos del tema. O sea, no es que no se siga avanzando. En el tema del binominal me refiero. Es lo único que, de toda la cantidad de cosas que se plantean, ¿cierto?, en materia de reformas políticas, es lo que está pendiente de enviar, porque tiene que haber un consenso mínimo en la coalición. Nosotros estamos claramente, como partido en Renovación Nacional, conscientes de que hay que hacerle un cambio al sistema electoral, pero también estamos pidiendo una serie de otros cambios. El acuerdo con la DC abarca descentralización, elección directa del presidente del gobierno regional, no designación a dedo desde Santiago. Quitarle alguna facultad al presidente de la República. Este presidente nos encanta y creemos que lo está haciendo maravilloso, pero esto estamos pensando en los presidentes en general. Creemos que son demasiadas las atribuciones respecto al Congreso. Queremos darle más facultad a los municipios, más recursos a los municipios por disposición legal, que no quede a criterio del presidente de la República de turno. Queremos también modificar el sistema electoral, pero conjuntamente con eso el sistema de gobierno. Nosotros estamos planteando eso, algunos dentro de Renovación Nacional, porque nos parece que la reforma del sistema electoral por sí sola no basta. Hay que también hacer una modificación del sistema presidencial que tenemos hoy día. ¿Y cree que es posible incluirlo? Bueno, los estudiantes han pedido el fin del binominal. Que se puede, no hay, si tú ves las propuestas que hizo la democracia cristiana esta semana, algunos diputados, porque esa no es la propuesta final, entiendo, en conjunto con algunos diputados de RN, van en el sentido de hacer modificaciones al sistema electoral, aumentar las parlamentarios. En eso yo no estoy muy de acuerdo en este minuto. Creo que no sería complicado presentar un aumento de sería la cantidad de parlamentarios, porque pero modificación el yo apoyo creo que de va a los haber. políticos cada vez va descendiendo más. Nosotros como partido esperamos tener una propuesta de aquí a unos 2 o 3 meses más y conversarla con nuestros socios de la UDI, con nuestros socios también en este punto solamente de la democracia cristiana. ¿Pero cree que es posible para la próxima elección? Para la próxima elección lo veo súper difícil. No creo que alcancemos. Y ojalá estén hechas la ley de primarias, que ya te va a dar tiraje. Nosotros quisiéramos que se eliminen las reelecciones indefinidas. Eso no es posible que tenga gente, por muy valiosa que sea, que lleve 5 o 6 reelecciones en el cuerpo. Un límite de reelecciones. Ustedes con el binominal han pedido que termine el binominal. Tú, pese a este sistema, estabas inscrito. ¿Qué es lo que piensan tus compañeros? A ver, es que de partida esta discusión, primero, es de voluntad política. Acá las posibilidades no las plantea ni la geografía, ni la voluntad de Dios, es de voluntad política de los actores políticos. Con nombre, apellido, gente de carne y hueso que hasta el minuto no la ha tenido. No solamente en la derecha, sino que también en la autodenominada oposición. Ya que yo creo que tiene bien poca autoridad moral para decir hoy día que en este discurso no se toca un tema de fondo, porque perfectamente puede ser un discurso de un gobierno concertacionista. Y los temas nuevos, más encima, fueron puestos por el movimiento estudiantil que se movilizó. Sin el movimiento estudiantil movilizado, por ejemplo, no se habría sacado a los bancos del negocio de los créditos. Entonces, en definitiva, el sistema político está hoy día hecho para que nosotros nos veamos forzados, para que no solo los estudiantes, sino que la mayoría de la ciudadanía que no se siente identificada con los actores políticos tradicionales tenga que expresarse movilizándose, ¿ya? Y no sean recogidos, porque lo que están planteando, no solamente los estudiantes, sino que la mayoría de la gente, es hacer posible lo que el pacto de la transición entre las dos derechas hicieron imposible: volver a creer que podemos tener derechos universales y una democracia entendida como soberanía popular, efectivamente. Eso no ha sido posible en el debate entre la derecha y la concertación. ¿Qué aspiras tú mirando hacia afuera? ¿En qué país te inspiraría? Chile debería ser un país no dependiente, ya, con una soberanía. No hay ninguna receta para aplicar, no hay ninguna receta. Pero sí, nosotros creemos en una democracia no a medias, sino que efectiva soberanía popular. Creemos que el país debiera tener una autonomía respecto, no seguir siendo un país dependiente. Por eso nosotros decimos que la educación debe estar financiada no solamente para ser gratuita, sino que para generar conocimiento, para no seguir dependiendo de los países centrales. Felipe, ¿qué nota tenía el presidente en materia de reformas políticas en la última cuenta pública? No tengo acá el computador abierto para ver el detalle de la nota que tuvo en reformas políticas. Pero solamente quería aprovechar de destacar a ver.
olvidé mencionarlo, pero sin duda hay que reconocer y me parece sumamente positivo. Bueno, ahora está por salir las primarias, la votación de un proyecto de ley en materia primaria, el tema de la inscripción automática, el voto voluntario, me parece súper importante como reforma política. Insisto que también está la ausencia del binominal, el voto de los chilenos extranjeros, pero sí un tema que a la Fundación Ciudadana Inteligente en particular nos preocupa y que también consideramos que estuvo ausente en este discurso, fueron los temas de transparencia. Hay proyectos de ley que ha ingresado al gobierno en materia de probidad, del fideicomiso ciego, por ejemplo, donde no se ha avanzado. Se ha comprometido un proyecto de ley que regule el lobby, algo sumamente importante de hacer en Chile, donde no existe claridad respecto al rol entre el dinero y política, por ejemplo. Tampoco tenemos un proyecto de ley en esa materia avanzado, y también faltan proyectos de ley por ingresar, creemos nosotros, en materia de regular la relación del dinero en política, a propósito del financiamiento, tanto de los partidos y la actividad política en general, como de las campañas, y esos son anuncios que nosotros esperamos y lamentablemente no estuvieron presentes este año. Felipe, hacemos una pausa, seguimos aquí en CNN Invita con este análisis del discurso del presidente Sebastián Piñera en este 21 de mayo, de los nuevos votantes y cómo los está queriendo capturar cada uno de los bloques. Vamos a seguir hablando en el siguiente bloque aquí en CNN Invita. Bueno, seguimos aquí en CNN Invita analizando el discurso del presidente de la República, Sebastián Piñera. Estábamos hablando del sistema binominal, una discusión bastante entretenida durante los comerciales en que se decía que daba lo mismo, que otros decían que no daba lo mismo, que solamente el 2% de la población estaba interesada. ¿Está solamente el 2% de la población interesada en elegir efectivamente a los representantes que van a tener en el Parlamento? Que no es lo mismo que si están interesados o no en la modificación del sistema electoral, estás preguntando cosas distintas. Obviamente la gente está interesada en sus representantes y en elegir a sus representantes, pese a la abstención que tenemos en Chile, que es bastante alta por la vía de la abstención de los inscritos, sumado a los que hasta la última elección no estaban inscritos, es gigantesca. A lo mejor el interés no es tanto, pero donde hay más abstención es en la elección de concejales, y esa es proporcional, absolutamente proporcional. Entonces pareciera que no es el binominal necesariamente, pero nosotros no estamos hoy día por defender el binominal. Importan mucho, y el alcalde importa mucho, no menosprecia gente que está en directo contacto con la gente. No a la gente que está oponiendo eso, sino son cargos que están directamente relacionados con la gente, son los más cercanos a la gente, los que te solucionan más directamente el problema diario. Muy pocas atribuciones. Muy centralizado por los alcaldes. Pero si tú planteas la pregunta, también si le interesa, obvio, que es distinto preguntarle a la gente cuáles son sus prioridades hoy día. Y si tú vas a Maipú, a Cerro Navia, a Temuco o a Punta Arenas a preguntar, las prioridades de la gente en 10 prioridades siempre. Pero ahora que hay voto voluntario e inscripción automática, tal vez la gente estaría mucho más interesada en participar en una parlamentaria si sabe efectivamente que hay competencia y no que en muchos casos ya se sabe quién va a ganar. Han ganado independientes yendo por fuera ya en varias elecciones. Existe hoy día la posibilidad de incorporarse dentro de los pactos. El PC existe hoy día, aunque no marca nunca más de 5 o 6% de los votos, existe en el Congreso porque está incorporado al pacto de la concertación. O sea, un partido político que tiene 5, si es que hoy día tiene 3, 4 diputados. Estupendo. Están presentes ahí. Pero ahora, no es proporcional. Yo tengo un poco de susto, si Matilde, y eso será para otra discusión, en que vote finalmente menos gente que la que votaba cuando había inscripción voluntaria y voto obligatorio. Y en eso hemos discutido mucho con la AS. Sería muy malo. No nos gustaría. Históricamente la calificación que no es buena. Los avances por más democratización en este país no han sido gracias a la derecha. No ha sido gracias a la derecha. Se diría los cambios por más igualdad y por más democracia. No nos gustaría, Matilde, que hubiera menos participación, eso desprestigia al sistema democrático completo, y a diferencia de lo que piensa Francisco, no somos ningunos monstruos que estaríamos por monopolizar el poder en manos de 5 o 6 familias, cosas por el estilo. Esa etiqueta negativa. Yo no quiero construir una línea acá de malos y buenos, no es real, pero que se hagan cargo de lo que piensan y del tipo de sociedad que han... Bueno, seguimos conversando sobre los anuncios presidenciales. Había varios en las redes sociales que catalogaban que los anuncios eran bastante electorales. Estamos hablando del puente del canal de Chacao, del INDAP pesquero, ese puede ser poco menos popular, pero igual es un tema importante. El bono de los 40.000 pesos y los 7.500 por hijo, la pensión alimenticia para que la gente pudiera hacerla efectiva y cobrarla, la reducción de la cotización del 6% de los jubilados de las Fuerzas Armadas. ¿Podemos calificar, Felipe, estos anuncios de electorales tal vez? A ver, no sé, yo creo que la ciudadanía en general será la que juzgará ahora, me imagino, habrán varias encuestas
dando vueltas un día después del 21 de mayo si es que estos anuncios fueron populistas o no. Hay algunos sin duda que son populares, como el puente del Chacao. Yo no sé si es un puente necesario o no necesario. Yo quisiera focalizarme nuevamente en el discurso de este 21 de mayo, que tiene aspectos positivos, tiene aspectos que me parecen negativos. Entre lo positivo yo quisiera destacar, tengo notado acá algunas ideas. ¿Qué nota le pone antes de hacer el análisis tan detallado que hacen ustedes a través de la página? Uy, no sé, me apuráis con una nota. Yo creo que sería un azul. No quisiera comprometerme con una nota concreta, pero quiero decir de que hay aspectos positivos. Me parece que el bono de los 40.000 pesos focalizado en tema de alimentación me parece positivo a propósito del aumento del IPC. Me parece que la sustitución de la ley reservada al cobre, un tema que ha estado pendiente hace muchísimo tiempo y también se propone. Hay un tema que puede pasar colado y que a veces a la gente no le parece muy popular, pero me parecen sumamente importante, como la modificación al Código de Procedimiento Civil. Generalmente son siempre las personas más vulnerables, los más pobres, quienes tienen que pagar estos eternos procesos civiles. Así que una modificación en ese sentido me parece positivo, súper positivo, tipificar el delito de femicidio, ser mucho más riguroso en materia del cobro, la pensión alimenticia, el postnatal de 6 meses, el programa del Elegir Sano, los parques. Hay una serie de cosas que me parecen sumamente positivas y quizás, en mi opinión, la más positiva es la garantía universal a la educación preescolar. Ahora, en lo negativo ya hablábamos de que está ausente buena parte de las reformas políticas, que nos parecen sumamente importantes, más allá de que no sean un anuncio tan popular como el puente Chacao. Se habla muchísimo, el presidente mencionó muchísimo la reducción de la pobreza y la extrema pobreza puntualmente, lo cual es sumamente paradójico cuando uno considera que existen más de 650 campamentos en Chile. Pareciera ser que no vamos a llegar a esa promesa. Se mencionó mejora sustantiva en Transantiago, también pareciera ser poco creíble. Si tú le preguntas a la gente de la calle cuánto mejoró el Transantiago, tampoco pareciera ver que hay muy buena opinión de eso. Y también en materia de descentralización hay deudas pendientes, pueblos originarios también deudas pendientes, lo cual es especialmente grave dado que este año tuvimos bastantes conflictos en nuestras regiones extremas, puntualmente a propósito del poder y los recursos que pueden administrar a nivel local. Así que creo que, en resumen, se trata de un discurso que tiene luces y sombras y que finalmente serán los ciudadanos quienes van a juzgar ya en el próximo año, cuando venga una nueva elección presidencial, el cuánto se ha cumplido o no las promesas que se están Pero en haciendo. materia de descentralización podríamos hablar del puente sobre el canal de Chacao, Mario. Esto es una obra que tenía el presidente Lagos, que la presidenta Bachelet lo terminó y ahora aparece nuevamente, no sé si como un tapaboca a la expresidenta Bachelet, como una necesidad, como un guiño a Goldborn, al ministro que es uno de los presidenciables dentro del gabinete. ¿Cómo lo calificaría usted? Además, el ministro Larraín dijo que el puente era viable solamente si costaba menos de 740 millones de dólares. Bueno, es un anuncio importante dentro de los anuncios sectoriales. Hay una serie de otros anuncios que no parecen mencionados porque no son tan populares, como la modernización del sistema de notarios, como la creación de la Subsecretaría de Comercio Exterior en la Cancillería. Lo de los notarios no lo dijo, estaba en el papel, pero... El presidente, hay una serie de anuncios que el presidente hace que no son que no los destacan como ofertones porque son fome, eso, por ejemplo. Pero existen otros que parecieran o que sean etiquetados de esa forma, pero que son importantes para la gente que lo recibe. A mí me dio mucho gusto por primera vez en la vida estar de acuerdo con el diputado Asensio, que salió conforme al discurso. Él salió feliz. Hablemos del canal de Chacao. Yo creo que es un proyecto importante. Yo viajo bastante por Chile. Estuve estas últimas 2 semanas en Arica y luego en Punta Arenas. Voy ahora a la región de los lagos. Es un proyecto extraordinariamente importante. El flujo ha aumentado tanto que ya las filas durante la época de invierno son largas, en verano son insoportables para la gente que quiere pasar a esa zona. No tienen por qué estar sufriendo ellos este aislamiento con la cantidad de población que tienen. El costo que pone el Estado, que pone el gobierno, tiene que ver con el cálculo que se ha hecho del valor de la obra. Supongo que alcanza con eso. Y si no, yo le pediría al gobierno que, si vamos a gastarnos $1.000 millones en el Transantiago, mucho más, solo por la vía de elevación, ojalá se pague lo que cueste la obra bien hecha. No estamos hablando de una obra de 4 pistas, como decía el gobierno de Bachelet. Aquí se ajustó la obra, el gobierno de Lagos, perdón. Aquí se ajustó la obra en términos de calidad, sigue igual, pero en cuanto al ancho son 4 o 5 metros menos, que para el largo hacen la diferencia en el monto. Y ojalá se incorpore también la posibilidad de producir ahí energía
renovables como las mareomotrices, que según todos los expertos da perfectamente el puente. A mí me interesa también destacar el 6% que se va a eliminar en las pensiones de los jubilados de las Fuerzas Armadas. El presidente mencionó expresamente los 30 compromisos con el mundo evangélico que se tiene que avanzar en cumplir, ¿cierto?, ahora dentro de lo inmediato. Pero puede ser catalogado como un anuncio electoral el puente Chacao junto al término de la carretera austral, sobre todo pensando en el ministro Goldborn, que lo recibió con una sonrisa, se lo pregunto bien directo. Vamos a decir que era electoral, así que está bien que lo haya anunciado, me parece estupenda obra. Y se lo hace el ministro Goldborn, bienvenido y enhorabuena, es un ministro que está haciendo bien su pega. No es mi candidato en este minuto, yo estoy con Andrés Alamán. ¿Cuál es su candidato? Andrés Alamán. Claramente, pero me parece estupendo. ¿Y por primarias o designación? Primarias, aquí tiene que haber primarias. Goldborn es un gran ministro, hay que cuidarlo también y puede terminar siendo nuestro candidato y estupendo, pero creo que... ¿Hubo pocos guiños hacia su candidato? Es que yo no nos veo como guiños hacia los candidatos, porque ahí se deforma lo que es finalmente el objetivo de esto, que es ir en beneficio a las personas que van a usar ese puente finalmente. Yo creo que el INDAP del mundo pesquero es algo extraordinariamente importante. Estuve en Punta Arenas recién con dirigentes de los pescadores artesanales. Bueno, el diputado Sense salió muy feliz y él mencionaba estos dos puntos, el INDAP pesquero y el puente Chacao. Seguimos conversando en esta ronda. Francisco estuvo más callado, vamos a conversar con él luego de la siguiente pausa aquí en CNN Invita. Ya volvemos. Esto es CNN Invita y estamos analizando el discurso del presidente Sebastián Piñera en este 21 de mayo. Ya les agradezco que estén a esta hora con nosotros. ¿Qué viene luego de este discurso del 21 de mayo? Parto por Francisco. Mira, sí, yo no quería intervenir mucho porque yo estoy acá en calidad de ex dirigente estudiantil y ponemos a opinar de todo, sería caer en una opinología que está muy de moda, pero de la que no quiero ser parte. ¿Qué esperamos que venga? ¿Qué esperamos que venga? Que efectivamente para hacer realidad los cambios de una educación que contribuya a generar ciudadanía, más igualdad, más desarrollo, se pueda hacer un gran acuerdo por fortalecer la educación pública en todos sus niveles, ¿ya? Porque consideramos que la educación pública tiene que ser el pilar del modelo educativo para tener un sistema también orientado al interés común. Se trata también de regular el sistema privado. Cuestiones que están completamente fuera de la cuenta de hoy del presidente. ¿Y qué viene para ti? ¿Canalizarlo esto a través de la fundación que están creando, a través de nuevas movilizaciones? ¿Cómo lo van a canalizar? La movilización es una pregunta para los dirigentes actuales, pero yo también soy estudiante y me consta que los compañeros están hoy día por seguir movilizados, no creyendo que depende de la movilización, si la movilización es para ganar. Pero también están formando una fundación. Nosotros estamos formando una fundación, se llama Nodo 21, es un instrumento para poder aportar a la proyección política de muchas fuerzas sociales que se están constituyendo por fuera de los partidos de la transición, ¿ya? Y creemos que hay que producir mucha idea, mucha propuesta, y la fundación Nodo 21 es un instrumento para eso. ¿Y sumarse a los partidos que ya están o crear propios? Crear alternativas propias, o sea, hoy día es lo que reclama la mayoría, no por una cuestión de que sean buenos o malos, o sea, se trata de que hoy día yo no veo disposición de los sectores autodenominados progresistas de plantear cosas que vayan más allá de lo que fue posible. ¿No los representa ninguno de los partidos que hay en la actualidad? A mí en particular no, y a la gran mayoría de los jóvenes es cosa de ver quiénes votan, quiénes están inscritos. ¿Y de los precandidatos, Francisco, te representa alguno? Es que no se trata de nombre, eso es de nuevo es poner la carreta delante de los bueyes. Hablemos de proyectos de sociedad y que tenga que representarlo. ¿Pero cuál se acerca más al proyecto de sociedad que quisieran ustedes? ¿Alguien como Bachelet, alguien como Goldborn, alguien como Orrego, alguien...? De los tres nombres que tú mencionas, podrían haber más porque hay varios. Básicamente el mismo modelo, hoy día se están corrigiendo ciertas embarradas que se mandó la concertación, por ejemplo en educación, es básicamente limpiar algunos excesos, algunas perversiones del modelo, pero no apuntar a su corazón que reproduce desigualdades. Entonces, insisto, yo no quiero hablar de personas porque no se trata de la voluntad, yo estoy seguro que hay gente de muy buenas intenciones, Goldborn, Bachelet, estoy seguro que hay gente de muy buenas intenciones, ¿ya? Pero acá se trata de hablar de proyectos de sociedad y eso es lo que hoy día está fuera de la política. Esta cuenta estuvo precedida de un show mediático acerca de si se defendía o se destruía la imagen de una persona, ya no detrás de las ideas. Entonces hoy día la derecha optó por no darle a Bachelet, se presentó como conciliador, el presidente pidió perdón y la concertación no tuvo que decir, porque lo único que tiene que defender es la imagen de Bachelet. ¿Y a ti no te representa? A los estudiantes nosotros tenemos la retina muy grabada cuando ella, proponiendo un gobierno ciudadano, tomó una decisión: gobernar con los empresarios y maquillar la LGE, la LOCE, y traspasar la LGE manteniendo los pilares de un sistema educativo privatizado que reproduce la desigualdad. Es una cuestión de experiencia. ¿Tú tampoco vas con ella?
¿Cómo? Tu voto tampoco iría con ella. En este minuto no va con ella. O sea, hoy día lo que las mayorías están reclamando es una representación política propia que haga posible cuestiones que ni en este discurso ni en los anteriores han estado presentes. Este sistema está en crisis. Este sistema está agotado, está decadente. Lamentablemente, esto estuvo precedido de un show muy lamentable, que chapita, un show verdad vergonzoso. Y hoy día eso es síntoma un poco de la desesperación de los representantes políticos que se saben que están ante una situación que no pueden abarcar. Entonces hoy día la discusión que queremos poner nosotros, en torno a la cual queremos generar grandes acuerdos sociales, porque no somos ingenuos, no vamos a lograr los puros estudiantes en la calle esto, es hacer de la educación un derecho universal, para producir ciudadanos, por eso tiene que ser democrática, para producir más igualdad, por eso queremos que tiene que ser gratuita de manera universal, y para producir desarrollo. Por eso queremos que deberán estar debidamente financiadas las universidades para producir innovación, ciencia y tecnología, que nos permita hacer de Chile un país independiente, no un país dependiente de las grandes potencias. Mario, ¿qué viene para los partidos de gobierno luego de este discurso de 21 de mayo para canalizar precisamente cuáles son las demandas, los intereses más allá de las promesas que se hayan hecho el día de hoy? Lo que viene para nosotros trabajar en este gobierno y con este gobierno, quedan 2 años del gobierno del presidente Piñera. El presidente ha sido extraordinariamente exitoso, te insisto, el postnatal, 7%, el CERNAC financiero, el ingreso ético familiar, que es un proyecto gigantesco que va a beneficiar precisamente a los que más necesitan con subsidio permanente, porque se discute mucho un bono un mes, un bono al otro. Eso es permanente y es para que la gente salga de la pobreza. Pero básicamente a nosotros nos interesa trabajar en este gobierno y con este gobierno porque nos faltan 2 años y hay cosas por terminar que anunció algunas el presidente hoy día, como la eliminación del 6% de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo avanzar en este INDAP para los pescadores, que es extraordinariamente importante. Hay que avanzar en descentralización, hay que avanzar en desconcentración, hay que avanzar en modernizar el sistema político efectivamente, y si bien es cierto algunas cosas las dijo el presidente hoy, como ley de partidos políticos, hay otras que no están en el discurso, pero sabemos que van a ser abordadas porque el presidente las ha repetido varias veces. No es necesario que las pusiera hoy día porque el presidente en los últimos 6 meses ha dicho muchas veces que hay que hacer obviamente algunas reformas, por ejemplo en el sistema electoral. Y avanzar como cuerpo político para llevar un nuevo gobierno del signo de la coalición. Lo que nos interesa es mantener una política de Estado en materia social que creemos consecuente con lo que nosotros pensamos. Hay 2 fórmulas de abordar esto. Una es la protección social o el asistencialismo, si uno lo ve en positivo o peyorativo, y lo otro es la promoción social, que es lo que a nosotros nos interesa. Creemos que la protección social no se puede terminar porque efectivamente la gente hoy día, estando en la pobreza, no se puede valer por sí mismo y le corresponde un rol al Estado en ayudarle a entre otras cosas el día a día, pero también al Estado le corresponde un rol que es sacar a esa gente de la pobreza. Eso es rol del Estado y nosotros hemos asumido eso con toda ¿Y qué fue lo que prometió el presidente fuerza? Tal vez para un próximo gobierno que pudiera Yo creo que la extrema pobreza vamos a estar en niveles bastante bajos al término de este gobierno, y en eso estoy confiado porque el crecimiento y la disminución del desempleo récord que ha logrado el presidente Piñera nos tiene a nosotros bastante tranquilos. Felipe, ¿qué se viene después de este discurso de 21 de mayo? A ver, depende de quién. Yo creo que al gobierno se le viene cumplir lo que está prometiendo y a los ciudadanos se nos viene organizarnos y fiscalizar que esas promesas efectivamente se estén cumpliendo. Francisco hacía mención al show que se planteó hoy día desde la mañana, todos temprano, las chapitas, los lienzos, el acarreo, etcétera, los Chopman, claro. Efectivamente hubo mucho show. Yo valoro que podamos entrar al detalle a revisar el contenido. Lo que está haciendo la Fundación Ciudadana Inteligente es precisamente entrar a ese contenido y utilizar la tecnología y la información para hacer un análisis de los datos duros y observar con datos en mano qué es lo que efectivamente se está cumpliendo y lo que no se está cumpliendo. Nos parece que falta muchísimo por avanzar. La verdad es que nos llamaba la atención también los micrófonos instalados entre medio de los aplausos y los vítores. Yo creo que lo necesita el gobierno porque le falta muchísimo por avanzar. Si uno analiza datos en mano, el programa de gobierno solamente hemos observado un 24% de cumplimiento. El 69% de los proyectos de ley enviados por el gobierno en los 2 primeros años no dicen relación con el programa de gobierno. Y si es que uno observa el discurso del 21 de mayo, tanto el 2010 como el 2011, hay estadísticas similares. En este caso, solamente un 56% de cumplimiento de las promesas que ahí se hacen. Así que, en un contexto de mucho vítor, de mucho show, de muchas cuñas de un lado y otro, nosotros les proponemos a los ciudadanos que se hagan su propia idea, que ingresen a deldichoalhecho.cl y con análisis, con datos en mano, con metodología transparente, puedan observar qué es lo que efectivamente se está cumpliendo y qué es lo que no, y se hagan su propia idea. Ustedes van a tener la radiografía, otra radiografía en las encuestas. ¿Ustedes esperan subir un poco más a partir de esto?
¿Encuentra que es justo la aprobación que tiene el gobierno, siendo que usted dice que este es el mejor discurso? Yo creo que lo importante para nosotros, más allá que los números de una encuesta, que la DIMAR, que la CEP, son los otros números, que son los que realmente nos motivan para estar en esto. Nosotros estamos en política y estamos participando del gobierno y somos gobierno porque sentíamos que era importante avanzar en números como el desempleo, el crecimiento, terminar con una serie de desigualdades, como por ejemplo las que se producían con el postnatal, y te podría enumerar muchas más. Siente que lo y eso es lo que nosotros nos tiene tranquilos, fíjate. La gente que observa lo que está pasando con este gobierno está tranquilo y la encuesta es solamente un dato. Lo que nos importa son los otros números, que son los que afectan directamente a la gente. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Felipe, por haberme acompañado, Gracias, por habernos gracias, acompañado esta noche a analizar este discurso del 21 de mayo, que tuvo bastante de todo, como decían algunos, que fue bastante más tranquilo también, puesta en escena, más tranquilo de lo que pensaban otros. Y gracias por el análisis, por la conversación y los datos. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Esto fue CNN Invita. Muchas gracias y sigan informándose a través de nuestras pantallas.